No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos, y se dirá: vive Dios quien hizo subir. Shabbat Shalom, bendecimos a todos aquellos que se conectan en su canal Llamas de Fuego para las Naciones. Le damos gracias al Eterno por permitirnos celebrar un Shabbat más, estar aquí en medio de este canal. Vamos a seguir estudiando las profecías de la misericordia del remanente de Israel. Y nos vamos a encontrar que esto es para este tiempo, ¿sí? A nivel del mundo, ahorita todo el mundo está a la expectativa de lo que está aconteciendo en Israel. Pero nosotros no estamos hablando de una tierra física, sino un remanente espiritual. Isaías, vamos a ver el contexto, porque para llegar a la profecía de Isaías 54 tenemos que entender, porque esto tiene muchos códigos. La profecía es de códigos de revelación, pero si uno deja un vacío, no se complementa la profecía. Por eso es que sacan tanto emocionalismo cuando leen esa carta. Se la dedican a las mujeres que sufrieron, que lloraron, que fueron abandonadas por el esposo, que no pudieron tener hijos, y una cantidad de sandeces con este libro. Isayahu significa Yahweh manifestará su gran salvación. Empecemos por ahí. ¿Quién escribió este libro? Isaías. Fue escrito entre los 750 a los 680 antes de la era común, donde fue escrito en Judá. ¿A qué remanente especial? Por eso quiero que tengan claro el contexto para llegar a la revelación. Al remanente de Judá, Samaria, Asiria y Israel. Su profecía habla de ¿qué? De redención, salvación por medio del arrepentimiento. Vemos que Isaías se encuentra con hijo de Amós, ministro en Jerusalén, y sus alrededores como un profeta de Judá. O sea, específicamente la profecía de él era encargada de la profecía de Judá. Durante los reinados de 4 reyes, miremos estos 4 reyes, me impresionaba mucho y me ministra, porque esto lo vamos a entender cuando estudiemos todo el libro de Isaías, pero específicamente porque Dios a Isaías le entregó esta profecía. Vemos que él tuvo que estar con los reyes de Judá, Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, entre los años 739 a 686 antes de la era común. No era nada fácil. Él tuvo 2 hijos que eran 2 partes de la profecía de su ministerio, y lo vamos a entender, aún su esposa. Y este primer hijo tiene que ver con la profecía de Isaías 54, por eso los nombres sí son importantes investigarlos. Este hijo, si ahorita lo leemos en Isaías capítulo 8, no sé qué Biblia,
8 versículo 2. 8:2. Sí, señor. Y yo tomaré para mí por testigos fieles al sacerdote Urías Sí. y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Sí. Espérate, más adelante. Isaías 8. Vamos a encontrar los nombres de los hijos. No. Está 8:3, ahí dice. 8:3. Entonces me llegué a la profetisa, la cual... Ojo con ese punto. La profetisa es su esposa. Y ahorita vamos a entender lo importante de todo esto. Y dio a luz un hijo, y me dijo Yahweh, ponle por nombre Maher-Salah Hasbaz. Maher-Salah Hasbaz. Vamos a ver qué significa este nombre. Este nombre significa destrucción inminente. O sea, imagínate ese nombre. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Eterno a través de su hijo? Va a venir destrucción a mi nación. ¿Sí? Inminente. O sea, no hay nada más que hacer. Pero al otro hijo, le damos ahí más adelante, sigue 4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados delante del rey de Asiria. O sea, de una vez le estaba hablando que iba a venir juicio a la nación. El otro hijo es Sear Jasub. Y Jasub significa un remanente volverá, que es lo que hoy el Eterno nos va a instruir. Entonces, iba a venir dolor, pero también iba a venir ¿qué? Consolación. Su esposa profetiza, en hebreo significa Navillá. Y Navillá significa mujer inspirada. Bueno, en ese tiempo hay dos contextos. Uno, que por ser esposa del profeta tenía el derecho a decir llamada esposa del profeta. ¿Sí? Pero en otro contexto era que ella tenía el don de profecía. ¿Sí? Y vemos que hay varias en la Torá, como Sara, Rebeca, que tenían el don de profecía. O sea, Dios también le da ese don a las mujeres, porque en muchos lugares y dogmas dicen que solamente el don, no el título, el don de profecía es solo para los hombres, esto es un don. Es aquel que puede ver más allá los sucesos que van a acontecer. Entonces aquí vemos que Dios le da dos revelaciones a través de sus dos hijos de los tiempos de la casa de Judá, y que eso era inamovible. Dice, durante el reinado próspero de Usías, de 152 años, de 790 a 739, era común, Judá se desarrolló y llegó a ser fuerte del estado comercial, militar, en el puerto del comercio del Mar Rojo. Construyó muros, torres, fortalezas, eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 26, estudielo. Sin embargo, en el periodo fue testigo de la declive del nivel espiritual de Judá, o sea que él tuvo que ver muchas cosas para poder profetizar. La caída de Usías fue el resultado de su intento de asumir privilegios de un sacerdote y quemar incienso sobre el altar. Entonces, acá vemos cómo Asiria es una potencia y que hasta el día de hoy lo seguimos viendo sobre las guerras, sobre el ejército y sobre el comercio. Entonces vemos que el inicio había sido un juicio, pero que es lo que el Eterno quiere siempre con el remanente de Israel. ¿Traer qué? Salvación. Y hace 15 días hablábamos de que el remanente de Israel también está en Asiria. Son los palestinos, son todas las naciones y todas las lenguas. Vamos a ver el contexto espiritual para que usted entienda cada palabra, porque cada palabra dice qué estado está la nación. Había rebeldía, había depravación, dejaron al padre, le dieron la espalda, religiosidad, injusticia, agravio, homicidio, soborno en el liderazgo, costumbres orientales paganas por medio de los asirios, brujos, hechiceros. Fue el profeta que más tuvo que enfrentar a la brujería, a la hechicería. ¿Sí? Armas de guerra, había mucha guerra, violencia, altivez, soberbia.
Parecido con lo que nos estamos enfrentando. Opresión, mujeres sin piedad, sabios en su propia opinión. Entonces miramos el panorama, ¿era bueno? No era nada bueno. Entonces, estos son algunos ejemplos de Isaías que muestran al pueblo que olvidó a Yahweh, a la ley. Por lo tanto, se merecían el juicio. Era un tiempo de disciplina, de corrección, pero también el Padre que iba a hacer por medio de esa justicia, purificar y hacer volver el alma del pueblo. Entonces, ahora sí vamos a entender cada expresión de lo que el profeta habla aquí. ¿Sí? Vamos a Isaías 54, versículo 1. Alégrate, oh estéril. Ahora sí lo entiende por qué le dice estéril. Ahorita vamos a ver. Tú que nunca has dado a luz. Dice, nunca, o sea, ¿cómo va una nación que nunca dio a luz? Grita de gozo que tú nunca tuviste dolores de parto, porque más son los hijos de la alejada que los de la desposada, dijo Yahweh. Si estuviéramos en el cristianismo, estuviera el pastor alimentando una cantidad de emociones a las mujeres estériles, porque escuché cualquier cantidad de mensajes cristianos absurdos, donde el pastor, oh mujer estéril, tú que estás en las finanzas estancado, tú que no tienes dinero, tú que no tienes hijos, y empieza una manipulación de cosas absurdas, de cosas de verdad que me dan tristeza ver cómo los pastores no aman la Torá, están estériles. Entonces vamos a ver primero quién es la estéril. ¿Sí? Van a mirar quién es la estéril. La estéril era la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ella empezó a morir por causa de darle la espalda a nuestro Eterno. Cuando habla de que no casada o una mujer, que dice aquí la expresión, aquí lo dice de otra manera, no sé en su contexto bíblico que lo diga. Dice la desamparada. La desamparada. Cuando habla de la desamparada, es Efraín disperso en el mundo, ¿sí? Que se divorció, que le dio padre carta de divorcio por toda su traición, por haber sido infiel, y le dio la espalda con otros dioses. Entonces aquí le está hablando a dos personas: a la estéril, que Judá quedó en la esterilidad, y a Efraín, que la desamparada. Dice, porque son más los hijos, y mire que esta revelación es para futuro, los hijos de la desamparada, colóquele, son más hijos de Efraín que de la casada, que era Judá, ha dicho Yuhei Bajei. ¿Sí? Empecemos nomás por esos contextos para poder entender qué es lo que el Eterno se estaba revelando. Vamos a estudiar la palabra estéril. ¿Qué les estaba diciendo en ese momento? La palabra estéril es Agar en hebreo o Galmut. Tenemos dos expresiones, Agar o Galmut, que significa no tenía hijos. Pero también la palabra Agar significa, derivado de la ración, de la raíz arrancar. O sea que, ¿cómo estaba haciendo en ese momento la nación? Arrancada. También significa duro, firme, infecundo, incapacidad de tener hijos. Yo le estaba diciendo, usted que no me da hijos espiritualmente a mí, ustedes son una nación que no tiene hijos para mí. Eso le estaba diciendo. Si en este momento a nivel del mundo el Eterno se le revelara a muchos lugares, le estaría diciendo, ustedes no están haciendo hijos para mí, ustedes son estériles espiritualmente, porque no están formando hijos para mí, para mi reino. Entonces la condición a nivel del mundo ahorita en muchos lugares es esterilidad espiritual, y si usted no da fruto en su ministerio, es igual. Grábese esto como nunca en su vida. El Padre le va a decir, Agar, estéril, no me sirves, porque no me estás fructificando para mí. Entonces es una reclamación y una corrección durísima, porque el Padre que le diga a usted estéril
Esa es una palabra de mucha deshonra. En Gálatas 4:27 le estaba diciendo aquí, miremos esa expresión: regocíjate, oh estéril, tú que no das hijos, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Entonces, algo que el Eterno nos está corrigiendo hoy a todos y nos está hablando a tiempo antes de salir, es que no quiere que lleguemos a ser estériles en los lugares donde vamos a estar. El Padre anhela que todos demos vida, ¿sí? Porque si usted no da vida espiritual, no está haciendo lo que el Eterno le está demandando a la tierra. Nosotros no venimos solamente a parir hijos biológicos, nosotros venimos a parir hijos espirituales. Y si usted no pare hijos espirituales, preocúpese. Entonces, es el tiempo donde nosotros más tenemos que anhelar dar ¿qué? Vida. El Padre le está diciendo a Efraín que iba a empezar a dar vida después de haber estado sin fruto, y lo que iba a empezar a suceder ahora en las naciones de la tierra. ¿Es lo que va a empezar a suceder? Es lo que tiene que suceder. Si no sucede esto, hermano, va a venir juicio a las naciones. Si los siervos no se levantan a hacer la obra de mi rey, viene más oscuridad y viene más opresión a la tierra. Por eso esto no es un paseo, ni es que si nosotros se nos antoja ir a hacer la obra de mi Padre. Es una orden de mi Padre. Y si es una orden, hay que ¿qué? Obedecer. Si tú no obedeces a esta orden, se te va a ser contado por injusticia, por ser egoísta, por pensar en ti, por no tomar una determinación para el llamado a mi Padre, y eso te va a cargar juicio a ti, a tus generaciones. Porque si tú no prestas tu vida para dar vida a otros, eso se te hará contado el día del juicio. ¿Sí sabías tú? Y el Padre le va a decir: Sebastián, Katy, ustedes se casaron para cumplir un llamado, ¿cierto? ¿Y dónde están mis ovejas? Los que se van a casar ahorita, no se casan por capricho, se casan para cumplir un llamado. Los que se van a ir, en todo lugar, nosotros tenemos que ir a hacer lo que el Eterno nos estableció. Si no damos fruto, eso trae consecuencias. Acá, versículo 2: ensancha el sitio de tu carpa, ahí dice tu tienda, extiende el tamaño de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. En otros emocionalistas, aún en las celdas antiguas, escuchaba un estudio y decía: es el tiempo que va a venir tu multiplicación, tu bendición, tu provisión. Y eso le daban una cantidad de cosas, pero vamos a entender qué es lo que el Eterno nos está diciendo. La palabra ensanchar en el origen es rajá, que es crecer, aumentar. ¿Para quién es esta promesa? Esta promesa de multiplicar es para la religión. No, señora. Hablamos para dos casas, casa de Efraín y casa de... O sea que esta profecía es para todos los lugares. No. Entonces dice aquí, la imagen de una tienda, ¿cierto? Tiene unas cosas específicas, que es cubrir, guardar. Todos nosotros, así como en el tiempo el Padre le estaba diciendo acá: Efraín, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Por qué? Porque los del exilio iban a volver de Babilonia. Y ellos tenían que acobijarlos. O sea, ¿qué quería decir? Vas a empezar a proteger a mi pueblo del exilio, del dolor, por causa de su pecado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahorita que nos vayamos? Del exilio que va a haber en las naciones, hartísimo. Ahorita nomás de Estados Unidos, todos los que tenían la confianza allí van a salir deportados y van a tener que regresar a Colombia. Esa profecía ya se les había dicho. Y en un día el Padre me permitió decirles: se acordarán de mí, que el Padre va a sacudir y quebrantará la seguridad de Estados Unidos, y muchos tendrán que retornar y comenzar de ceros. Y eso ya va a pasar. El otro año la cantidad de gente que piensa que tiene la plata y que tiene todo, van a llorar porque van a tener que regresar, o van a ser presos y van a tener que vivir cosas muy dolorosas. Entonces, la gente, como hace todo a su forma, a su propia prudencia, entonces nosotros vamos a hacer ese refugio al nivel del mundo,
Efraín, para restaurar la verdad. Entonces, extender significa abrigar, proteger, a la de izquierda, a la derecha. La tienda permanece y se ensanchará para reunir todas las naciones de la tierra. La tienda significa morada del Eterno, firmeza, un nuevo pacto, tienda, morada, que habita Yahweh y que habita los verdaderos del Benei de Israel. Eso es una verdadera morada. ¿Todas las congregaciones son tiendas? No. Y vamos a entender. Cuando le dice acá la expresión alarga tus cuerdas, hay dos expresiones ahí. Tus cuerdas, ¿y por qué le dice y refuerza tus estacas? Dos cosas alegóricas. Escríbanle porque cada una tiene una simbología única. La palabra bat significa ensanchar, sujetarse, firmeza. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Afirma y une con fundamentos sólidos tu verdadera emuná. Eso le está diciendo al profeta. Afirma tus estacas, es la letra Ba, que significa unir, porque va a venir las naciones y se van a afirmar en un solo fundamento. Eso es lo que significa ese versículo. O sea que nosotros, a nivel del mundo, ya no podemos tener diferentes fundamentos, sino un solo lenguaje, un solo rúa, un solo rollo, un solo pensamiento. Ahorita que nos vamos a dispersar nuestra congregación, tiene que ser los siervos un solo rúa, un solo pensamiento, una sola directriz. No puede ser que Sogamoso hable algo diferente que Tunja. Y si los siervos se dispersan, el Padre los va a quebrantar. Entonces, algo que tenemos que tener claro es cuáles son los fundamentos, cuáles son las estacas de mi alma, de mi vida. Y ahorita que usted va a ir a enseñar, se supone que usted ya tiene que tener fundamentos sólidos. No es que usted lo va a convertir el cristiano, ¿sí? O el testigo de Jehová, o los judíos. Usted no lo puede mover sus estacas absolutamente nadie. Usted es el que tiene que mover y llevarlos al fundamento verdadero a los que están sin fundamento. Vamos a una iglesia de 1000. ¿Hay fundamentos sólidos? No. Pero si usted los tiene y no los tiene claros, entonces, ¿cómo usted se va a extender? En el versículo 3 dice, porque te extenderás de la mano derecha, una alegoría, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces vamos a entender eso. Definiciones. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a firmar y que iba a quitar. Mira del versículo 1, en dos expresiones ya le estaba diciendo, te extenderás a la mano izquierda, a la mano derecha y tu descendencia. O sea que proféticamente, ¿qué le está diciendo el profeta en ese momento? Que le iba a quitar la ¿qué? Esterilidad. O sea, si iba a dar hijos y era estéril, proféticamente, ¿qué le está anunciando? Vas a dar vida. O sea, inmediatamente el padre dijo, voy a traer vida a la casa de Judá y a Efraín, y tus hijos se van a multiplicar. Entonces, ahorita espiritualmente, y dice, heredarán naciones. ¿Por qué? Porque herencia de Yahweh son los hijos, dice el Salmo 128. Pero no estamos hablando solamente de hijos biológicos, hijos es espirituales. ¿A quién le corresponde la heredad del reino de Yuhei Baihei? ¿A la religión o a los hijos verdaderos? A los hijos verdaderos. Entonces, la heredad del Yahweh va a ser transferida por medio de cada uno de nosotros. Y habitará en ciudades asoladas. ¿Cómo estaban las ciudades y cómo están ahorita las ciudades espiritualmente? Asoladas. ¿Por qué? Porque se iba a romper la esterilidad del pueblo escogido de Yahweh, todos los exiliados de Babilonia. Y el versículo 4 dice, no temas, que no quedarás avergonzada y no quedarás confundida, que no quedarás en burla, porque te olvidarás del reproche de tu juventud y no te acordarás más de la vergüenza de tu viudez. Cuando habla de la palabra
avergonzada, es una afrenta. Pero ¿cómo estaba afrenta? Por la presencia del Padre ya no estaba con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se había ido detrás de otros dioses. Estaba divorciada, por eso estaba en viudez. ¿Sí? Estaba en vergüenza porque no tenía quien la redimiera. Tengan claro todos estos códigos de la profecía. No tenía derecho a ser redimida, no tenía derecho a ser desposada. ¿Usted sabe lo importante que es ser desposado? O sea, no eran dignos de llegar a la profecía final. Ahorita lo vamos a entender en los últimos versículos. O sea, no son dignos de ser llamados mis hijos, ni mi esposa, ni van a llegar a la Nueva Jerusalén. En esa condición estaban. A nivel del mundo, las congregaciones no están siendo preparadas para la venida del segundo exilio y la venida de Yeshua. Quiere decir que no son dignos de ser llamados mi quejilá, mi desposada, ni tienen derecho a la Nueva Jerusalén. Entonces prácticamente le está diciendo: usted es viuda, usted tiene una vergüenza, usted tiene una burla, usted tiene una afrenta, porque no es mi esposa y no tiene heredad. Entonces, ¿por qué? Porque en Oseas 2, capítulo 10, lo vamos a leer, dice lo siguiente: ahora descubriré su vergüenza a la propia vista de sus amantes, y ninguno la salvará de mí. Haré cesar su regocijo, sus festividades, sus chabás y todas sus ocasiones festivas. ¿Cómo está Israel en este momento realmente? Igualito. Dejaré desoladas sus viudas, sus higueras, la que ella cree que son regalo del recibido de sus amantes. Las convertiré en un matorral y las bestias del campo los devorarán. Así castigaré por los días de Balaam, en los días que llevaban ofrendas, cuando adornaban sus zarcillos, sus joyas, se iban tras sus amantes olvidándose de mí, declara Yuhei Bajé. Ciertamente yo la persuadiré y la llevaré al desierto y le volveré a hablar cariñosamente. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, como un cultivo de esperanza, y responderán como los días de su juventud, cuando subió la tierra de Misrayim. Y en ese día declarará Yahweh: me llamarás Ishi. Cualquiera puede llamar Ishi al Eterno. ¿Por qué? ¿Cualquiera es esposa? No. Cualquiera es amante. Pero esposa, eso es un título de honra. Mi esposo, y no me llamarás Baali, mi señor. Pero quitaré de sus bocas Baali, señores, que nunca más mencionarán sus nombres. Entonces, démonos cuenta que así como el Rubén nos enseñaba que no cualquiera es hijo, y fue un debate que hubo, ¿cierto? Porque pensaba la gente que todos son hijos de Yahweh. Usted va a ir afuera y usted le dice: ¿usted es hijo de Dios? Claro. Usted le dice al adúltero: ¿es hijo de Dios? Usted le dice al sicario que es hijo de Dios. Usted le pregunta a la bruja, al hechicero que es hijo de Dios. Todos son hijos de Dios. Porque la humanidad hizo ver a Dios que el Padre era un padre de bastardos. Y el Padre no es de bastardos. Lo mismo, no todas las quejilás son esposas. Son desposadas, porque todavía no es esposa. Desposada. Si todas las quejilás fueran desposadas, estarían ataviadas para la venida de su esposo. Entonces, la palabra viuda significa almaná, que significa, ya les digo, mujer que le falleció su esposo, mujer que pierde su posición social y su economía. Por eso es que en el pueblo de Israel la viuda era lo peor. ¿Se acuerdan de Noemí y Ruth? Ahorita lo vamos a entender. O sea, para ese tiempo esto es normal, pero para ese tiempo que una mujer quedara viuda, le decían: perdiste tu posición social y económica y eres vergüenza para nuestro pueblo. Eso significaba la viuda, una desgracia, y toda viuda era llamada una mujer sin valor. Entonces miremos cómo el Padre estaba viendo a Israel: una mujer, un pueblo sin valor. Pero acá en el versículo 5 dice: porque tu marido. ¿Sí que eso tiene un juego de palabras? Primero le dice viuda y ahora le dice esposo.
Entonces uno dice, ¿el profeta será que se equivocó en los textos? Entre línea y línea, porque primero me dice avergonzada, despojada, estéril, sin esperanza, y después me dice tu marido. ¿Sí? Yo me dice, ¿por qué esas entrelíneas tan fuertes? Dice, ¿por qué tu marido es tu hacedor, Yuhei Bajel de los ejércitos de su nombre, tu redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra, será llamado? Ahí habla una expresión y yo quiero que la subraye, es tu redentor. Vamos a entender qué es redimir. Por eso no todas las congregaciones, y si usted que está en el Canaán piensa que su congregación es parte del remanente de Israel, tal vez esto le va a abrir los ojos. La palabra redimir proviene de la expresión Gaal, que significa rescatar, pagar un precio. Y en la ley de Goel, quiero que presten mucha atención a la ley de Goel, que tiene que ver mucho con esto. En la ley de Goel, toda persona que quedaba viuda, un familiar cercano lo tenía que redimir. Eso se llama la ley de Goel. Y eso lo encontramos en Levítico capítulo 25, del 25 al 55. También cuando alguien era esclavo o tenía una deuda, alguien podría usar la ley de Goel, un pariente redentor significa eso. ¿Sí? Vamos a ir, que la historia del pueblo de Israel con este solo texto está en Ruth capítulo 4, versículo 1 al 10. Vamos a leerlo del versículo 4. Ruth 4, del 1 al 10. Y dice, yo pensé que ibas a hacerlo saber, decirte de lo que querías en presencia de los que están sentados aquí en presencia de los ancianos de mi pueblo. Y estás dispuesto a redimir. Subraye esto porque usted a futuro, cuando le vaya a enseñar a la persona que usted no está redimida, usted tenga un texto que pese a la persona le pueda traducir que es redimir. Porque ¿qué vamos a ir a hacer? Redimir a aquellos que están sin identidad. Entonces, dice, versículo 4, lo tiene ahí en su Biblia, subráyelo por favor, aprenda a ser también juicioso con amarillo. Está dispuesto a redimir, pero si no vas a redimir, dímelo. Pero ya sábelo, porque no hay otro que pueda redimir excepto tú y yo después de ti. Él respondió, yo estoy dispuesto a redimir. Boaz, que representa a Yeshua, tenga claro esa simbología, continuó como aquel es propiedad de manos de Noemí y Ruth la moabita. Deberás también adquirir una mujer del difunto para perpetuar un nombre del difunto sobre su heredad. El pariente redentor, recordemos que Noemí y Ruth tenían generación. No. Entonces, en ese momento había doble maldición. Sí. Claro, porque había viudas y no había generación. Había doble deshonra. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que tener claro es que un lugar que no de hijos espirituales verdaderos de Israel es una deshonra para mi Padre. Si tú como siervo, como sierva, no das vida espiritual, eres deshonra para mi Padre. Eres una vergüenza para Él. Por eso es que la gente cree que es un juego el no hacer también de Yeshua en la tierra. Si usted en su ministerio no fructifica y no crece, usted está haciendo una deshonra. No está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces aquí dice, versículo 7, ahora bien, esto era que hacía antes Israel en casos de redención, en intercambio para validar cualquier transacción, uno quitaba la sandalia y le daba al otro y le traía la práctica en Israel. ¿Usted sabe qué es lo que hacen actualmente en Israel? Esta práctica todavía existe. Cuando alguien redime una esposa, digamos, tú vas a redimir a tu cuñada porque se murió el esposo. Entonces ellos, como señal de esta ley, sueltan un zapato, lo botan públicamente delante de toda la familia y los seres cercanos, que era lo que ocurría acá, y decían, yo te redimo.
bota el zapato como un símbolo de redención. O sea, quito tu deshonra, significa eso. ¿Sí? Se lo ha dado al otro, tú practica Israel. Así que cuando el pariente redentor dijo a Boaz, adquiérelo tú, y quitó la sandalia, por eso tenemos que entender por qué hizo esto. Es una ley, y hasta el día de hoy es vigente en Israel. Y Boaz dijo a los ancianos de todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que quiero la mano de Noemí. Todo lo que pertenece, todo lo que Querión y Malión perdió, también esto quiero a Rúa Moabita, la esposa de Malión, como mi esposa. O sea, en ese momento, ¿qué hizo el Eterno a través de Boaz? ¿Cambió qué? Los escucho. ¿Cambió qué? ¿Usted sabía que toda mujer que es llevada al altar está cambiando un designio espiritual? Por eso el día que tú te casas está ocurriendo algo en el reino espiritual. Se está borrando un designio del pasado para pasar a otro designio espiritual. En este momento, espiritualmente el Padre le está diciendo, voy a cambiar tu designio, Israel y Judá, para pasar a ser una nación de honra. Nosotros, Efraín esparcido a nivel del mundo, ahorita que éramos los menospreciados, éramos los estériles, éramos lo peorcito. ¿Sí sabía usted? Esa es nuestra condición. El Eterno por misericordia nos está diciendo, los voy a hacer parte mía, les voy a quitar su vergüenza y les voy a cambiar el deseo, los voy a redimir. ¿Usted está entendiendo espiritualmente lo que está pasando en su vida? Amén. Y lo que va a pasar en las vidas de las almas que vamos a hacer retornar. Así es. Les vamos a sacar de la vergüenza, no para el humano. Porque un cristiano le puede decir, ¿cómo así que usted me tiene que redimir? Si yo también amo a Jesús. Él se cree redimido porque ya la sangre lo cubrió y limpió sus pecados. Usted le pregunta a un cristiano qué es redención y le dice que la sangre de Jesús me haya perdonado y borrado todas mis rebeliones y mis pecados. Y usted dice amén, ¿sí? Ojo con esos puntos, porque si usted se encuentra con un cristiano y le sale con eso, ¿usted qué le va a decir? Y le va a decir, no, vamos a ir al libro de Ruth, versículo 4, y usted le va a decir, no, porque usted no está redimido, porque si la sangre de Jesús ya me redimió. ¿Hasta dónde? Porque no, usted no tiene identidad del pueblo de Israel. Primero no tiene identidad. Ruth era parte del pueblo de Israel, no, porque era moabita. ¿Tenía identidad? ¿Los cristianos tienen identidad de hijos de Yahweh? No. ¿Por qué? Porque ellos no han obedecido fiestas, no han adquirido el nombre verdadero. ¿Te acuerdas de Oseas capítulo ahorita que les estaba leyendo? Tienen sus nombres Jehová, Jesús, Señor. Por eso no se puede cantar Señor porque le están diciendo Baali al Padre. No se puede decir Señor, Baali. No se puede decir esa expresión. Los nombres santos, consagrados. Entonces usted le va a decir, usted no ha sido redimido. ¿Por qué? Porque usted nombraba nombres Baali, vamos a Oseas, por eso les hago escribir y subrayar, a que sepan evangelizar como con fundamento y no con bobadas. Segundo, no tienen identidad porque no abrazan los tiempos del Eterno y porque todavía están como Ruth, sin ser redimidos, porque todavía están en una posición no de verdaderamente pueblo de Israel. ¿Hay que ser redimidos? Total. Entonces, ahí sí, por eso es cuando Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Yahweh será mi Yahweh. ¿Por qué le dijo eso? Porque ella sabía que no era digna, porque era una mujer pagana, sacerdotisa de Satanás. A pesar que están muchos en muchas religiones, todavía Yahweh no es su Yahweh y no es del pueblo de Israel, porque su vida no refleja que es pueblo de Israel. Entonces por eso estos textos hay que saberlos entender. Entonces para que el padre le diga, ¿qué le hubiera dicho un pastor cristiano a una mujer viuda? Yahweh es tu esposo,
tu hacedor. Venga, pero si usted es una pagana, ¿por qué es su esposo? ¿Se le merece que sea el esposo el padre una pagana? ¿A una impía que no hace la voluntad de su esposo? ¿Que no lo honra? ¿Sí es que cualquiera no se le puede ser esposa? Porque una mujer viuda la hacen llorar con este texto. Tu esposo se fue y quedaste sola, ahora te doy padre, es tu esposo. No, qué pena. A una pagana no se le puede decir que es el esposo. Tiene que ser mujer del pueblo de Israel, aceptar la voluntad de mi padre para ser digna de ser llamada desposada. Todavía no. Ahora sí el versículo 6. ¿Estamos entendiendo la profecía? Ajá. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamo, Yahweh. Y la esposa de la juventud puede ser repudiada, dice Yahweh. Y el 7. Hasta el 8. Un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran compasión. En un arranque de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Yahweh tu Redentor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice que por un momento, ¿cierto? Yahweh, ¿qué? La dejó. Pero con un breve momento te dejé. Pero mira esta expresión, con un inmenso amor te volveré a traer. ¿Qué dice Oseas? Dice, te llevaré al desierto, pero te haré entender y te volveré a traer a mí. ¿Por qué el Padre va a permitir ciertas cosas a nivel del mundo? Porque el pueblo no ha querido volverse verdaderamente a la Escritura. Entonces Jeremías 16. Entonces el Padre dice, por un momento yo le voy a dar la espalda. Ahorita vamos a ver la expresión que significa alegóricamente, porque es una alegoría, porque Yahweh no tiene espalda, él es grúa. Pero tenemos que entender que esto, nosotros estuvimos en la posición, hermano. Por un momento la ira de Yahweh estaba sobre nosotros. Por un momento estábamos lejos de él. Por un momento el Padre no tenía asuntos con ninguno de nosotros. Ni nos merecíamos ninguna promesa, ni nos merecíamos ninguna bendición, porque nosotros todos le habíamos dado la espalda a nuestro Rey, con nuestra forma de actuar, con nuestro evangelio, con todo lo que hacíamos, le habíamos dado la espalda, ¿o no? Entonces, el Padre aquí cuando dice que le daré por un momento de ira, y esto leamos Proverbios capítulo 1, para los burladores que piensan que nunca va a venir consecuencias, esto es lo que va a pasar ahorita a nivel del mundo. Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo inexpertos van a estar amando la inexperiencia? Ustedes burladores, a estar burlándose ustedes tontos, a estar odiando el conocimiento. Las iglesias cristianas no odian que uno le hable la verdad. A los pastores no les gusta estudiar, porque a ellos no les conviene. Ustedes son indiferentes a mi reprensión. Ahora les voy a decir lo que pienso y lo que voy a comunicar de mis pensamientos. Como ustedes rechazaron cuando yo los llamé, cuando usted le habla a la gente de las sendas antiguas, ¿qué dice? Usted está en una secta, está mal, ¿cierto? Y no hicieron caso y extendí mi mano, volvemos a una alegoría, o sea, te envía a alguien para que te hablara la verdad y tú la menospreciaste. Menospreciaron todo mi consejo y no quisieron oír mi reprensión. Yo me reiré de su calamidad y me burlaré cuando venga el terror sobre ustedes. Cuando venga el terror como un desastre y llegue la calamidad como torbellino, cuando el problema y la angustia venga sobre ustedes, entonces ellos me llamarán y yo no responderé. Me buscarán pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el respeto a Yahweh. Rechazaron mi consejo y despreciaron todas mis reprensiones. Comerán del fruto de sus caminos y se hartarán de sus propios consejos. La tranquilidad de los inexpertos los matará, o sea, de los pastores que los engañan, y la complacencia de los tontos los destruirá. Pero el que me escucha, Shema pueblo, habitará en seguridad incorruptible por terror de la calamidad. Esta carta
es a nivel del mundo para todos aquellos que menosprecian el consejo de Yahweh. Cuando usted le dice, es que la Torah dice esto, ¿y qué le contestan las personas? No, porque mi pastor dice que lo importante es caerse de espaldas y recibir la prosperidad. Sí, defienden es al pastor, pero no defiende lo que dice el Padre. Dice, rechazaron mi conocimiento, menospreciaron mis palabras, prefieren la voz de un pastor que la voz mía y no obedecen mi corrección. Entonces, cuando venga el castigo, yo también me reiré de ustedes. Esa palabra es dura, hermano. Entonces dice que así como el Padre ve a muchos se alejan de Él y le dan la espalda, Él también dará su espalda. Eso significa esta expresión cuando dice, versículo 8, volvamos al 8 de Isaías 54. Por un poco de vida escondí mi rostro de ti por un momento, pero con gran misericordia tendré compasión de ti, dice tu Redentor. La expresión esconder el rostro significa en hebreo ester panim. Tengan claro esta expresión, ester panim. Y esta primera expresión ester panim la encontramos en Deuteronomio capítulo 31 del 16 en adelante. Dice lo siguiente: Yahweh le dijo a Moshe, tú vas a yacer pronto con tus padres. Este pueblo se estrebará entonces tras deidades extrañas en medio en la tierra que van a entrar. ¿Sí ve que esto es una advertencia para nosotros? Ojo con esto. Me abandonarán y violarán mi alianza que hice con ellos. Entonces, mira otra vez aquí la expresión acá. Mi ira, ester parim, se encenderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos, serán presa fácil, vendrán muchos males y problemas, y dirán a este, ciertamente, vuestro Elohim no está en medio y ha venido estos males. ¿Qué nación a ustedes se le refleja esta expresión ester panim en este momento en la actualidad? Palestina. El Padre les dice ester panim, Palestina. Ester panim, Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos le dieron la espalda con su brujería, con sus hechicerías. Ester panim, porque los asirios se asimilaron a la guerra, a la violencia, a la muerte y le dieron la espalda a Yahweh. España, en un momento, ester panim, porque su seguridad no es ni buscarme a mí. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes, por alguna situación, le den la espalda al Padre? En este momento, juicio le va a venir. Eso sí, hermano, ya no es el tiempo de la gracia. Téngalo claro. Ya no es ese tiempo. Ya es el tiempo, y ahorita aquí lo habla, como los días de Noé. El tiempo de antes ya no es el tiempo de ahora, hermano. Ahora, el que haga esto, ya no va a venir simplemente grandes tiempos para que la persona se arrepienta. ¿Sabe que ya no es ese tiempo? Ya es el tiempo que el Padre dice, este me funciona, perfecto. Este quiere redimirse, quiere aceptar mi redimir, que yo lo redima, perfecto, pero este no sirve, desechado, cortado. ¿O por qué cree que están ocurriendo tantas muertes a nivel del mundo? Usted sabe lo que pasó en Venecia, España, ¿cierto? Valencia, perdón. En un solo instante murieron muchos bajo el agua. Se decía que el día parecía normal, como usted salir ahorita, ir a Soacha, llegar al parque de Soacha y morirse por una inundación. Pero ¿a cuántos el Padre les ha dado la misericordia? Los ha llamado con amor eterno, y ellos que dicen, no tengo tiempo, mi universidad, mi estudio, mi trabajo es más importante, mi vida es más importante, y los cristianos, esos son locos que nosotros le dimos la espalda, claro, a un sistema religioso, pagano, corrupto, pero le dimos la mirada a nuestro Yahweh. Y entonces los pastores le han dado ester panim, claro, los pastores le dieron la espalda al Padre. En estos días de verdad me daba vergüenza y me daba al mismo tiempo dolor, porque uno de los canales más reconocidos a nivel internacional es una pareja de mexicanos,
sacó toda la vergüenza de los pastores más ricos del mundo, y usted cómo cree que queda el nombre de mi padre. Un solo tipo tiene un aeropuerto, con aviones privados. Y las mansiones que vienen, hermano, es un barrio completo de esto. Yo me decía, ¿qué puede pensar la gente? ¿Qué puede pensar? Entonces, si el enemigo usa esos payasos, porque para mí ellos son unos payasos, que Satanás pone sus emisarios para matar la fe, entonces nosotros, ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer? Es una tarea, hermano, que todavía falta muchísimo. ¿Qué significa? La expresión también dar la espalda. Significa quitar la presencia en una familia, en un ministerio, en una nación, en un alma. ¿Hasta cuándo el Padre va a dar su espalda? Hasta que se arrepienta y vuelva su mirada totalmente a Él. Volverán a reconocer, y ahí es cuando dice, ¿quitaré qué? El 6, como desposa de tu juventud que es repudiada. O sea, el Padre repudia a lugares, a ministerios, a familias, los repudia. Usted le dice a su pastor, vaya un pastor corrupto y le dice, el Padre te repudia, tú eres redimido por todo lo que haces. ¿Qué te va a decir? Lo mínimo te maldice. Pero si el Padre se le revela, dice, para mí repudio tu ministerio, aborrezco lo que haces, porque no lo haces para mí, porque estás matando a mi pueblo, lo estás destruyendo. Entonces el Padre a muchos a nivel del mundo les está diciendo en esta hora, yo repudio su ministerio, yo no estoy con ustedes, está el Dios de este mundo, Satanás y sus secuaces están en medio de ese ministerio gobernante. Entonces en este momento yo le digo, ¿será que el Padre no necesita enviar profetas que hablen la verdad en los últimos tiempos? Por eso algo que no tengo temor es de irme a hacer lo que tengo que hacer, porque aquí ya cumplimos la misión de nuestro Rey, pero llegó otro tiempo para cumplir otra comisión. Por eso la gente que se apega a cosas terrenales no tiene claro para qué nació. Nosotros no vivimos para este mundo, vivimos para un Rey. Todo lo que tenemos es prestado, hasta la congregación es prestada, nada nos pertenece. Las almas son de mi Padre, nosotros solo somos ¿qué? Administradores de mi reino. Jeremías 33 del 25 al 26 dice, tú has oído lo que habla este pueblo, diciendo, Yahweh ha desechado a las dos familias que escogió, así desprecian a mi pueblo y ya lo consideran como una nación. Así ha dicho Yahweh, tan ciertamente como estableció mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y la tierra, así desecharé la descendencia de Yahweh. ¿Te imaginas que hoy el Padre te esté diciendo a ti, tus hijos no los voy a tener en cuenta para la redención? Eso le está diciendo. O sea, tus hijos no van a estar escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué tener hijos si no van a estar escritos al final en la Nueva Jerusalén? ¿Tiene sentido? Pongan cuidado todos estos textos. A mi siervo David nunca dejaré de tomar su descendencia, no a David, a Yeshua, gobernantes para descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ciertamente le restauraré su suerte y lo recibiré de otra vez en amor. Versículo 9. Vamos. Porque esto me será como en los días de ¿qué? ¿Qué dice David en su Biblia? ¿Su merced si trajo la Biblia? ¿Y qué dice que no lo veo leyendo? Dice, porque esto me serán como los días de ¿qué? De Noé. ¿Qué tal que yo le estoy diciendo otra cosa y usted ni lee? Vale costumbre, ¿no? ¿Para qué la Biblia? Para rectificar que lo que el siervo me está diciendo es verdad y no son falacias, ¿cierto? Si no, ¿para qué traen la Biblia a la comunidad? De adorno como en 8 lugares, ¿cierto? Yo tengo que estar ahí. ¿La Biblia qué dice? ¿Será que lo que ella dice es verdad o es una palabra
de ella humana. Para eso traemos la Biblia a la congregación. ¿Para qué? Para leerla. ¿Qué más dice? Pues así como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te amenazaré. Tremendo. Aquí ¿qué dice? Versículo 10. Porque podrá ¿qué? ¿Qué dice Daniel? ¿Moverse qué? Los montes y ¿qué más? Y derrumbarse las colinas. Pero mi lealtad nunca se apartará de ti, ni será conmovida mi alianza de amistad. Dijo Yahweh, el que te vuelve a recibir con amor. Entonces, esta expresión tan poderosa, ¿es para cualquiera? Vamos a ver para quién es. Primero él promete corrección, ¿cierto? Luego dice que después de la corrección hará un pueblo fiel, humilde, sujeto a su palabra, en los 4 puntos cardinales de la tierra. Lo sostendrá su palabra por encima de los sucesos terrenales, que significa lo que va a acontecer a nivel del mundo. Hermano, hoy en día moverse no es un lujo. Si Yahweh no está en el asunto, se puede morir. Porque nos estamos dando cuenta que en ningún lugar del mundo hay seguridad. ¿O sí? Una tempestad, todo acabado. Un terremoto, las lluvias ya no son como antes, ¿o sí? Parecen huracanes. La cantidad de agua. Los montes se están derritiendo, se caen. Las montañas se van abajo, Entonces, ¿qué nos está diciendo el Padre? Yo los voy a corregir por todo lo que han hecho. Pero la corrección de todo esto es hacer que el pueblo vuelva a ser humilde y sensible a su escritura. Porque muchos ya no escuchan la voz de Dios, sino la voz del hombre y su propio corazón. Están tan endurecidos. Usted le pregunta a alguien, Dios, ¿qué te ha hablado en este tiempo? ¿Tiene dirección del Eterno? No sabe. Entonces, el corazón del humano está tan endurecido, el alma, perdón, está tan endurecida que ya no tiene oídos. No sabe la voz de mi Padre, no la discierne, no la entiende. ¿Usted sabe discernir entre la voz suya, la voz del humano y la voz de mi Padre? Para mí, cuando me está hablando a través de la Escritura, es como lo más hermoso que me puede pasar, porque es la voz de mi Padre, no es la voz del humano. Es lo más hermoso que te puede pasar, que Él te hable, que Él te dé una palabra, porque si Él quiere no te dice nada. Por eso cuando un siervo te habla y te da una palabra, ten reverencia y respeto, porque Yahweh no tiene por qué hablarte aún ni siquiera a través de tus siervos. Eso es honra, que Dios te hable, porque si no te hablas, porque no te lo mereces. Entonces acá en Ezequiel 36 vamos a entender toda esta expresión. Versículo 7, para que lo busquen en su escritura. Desde el 7 en adelante dice, por tanto, David, si está buscando Ezequiel 36, 7, por tanto, así dicho Adonai Yahweh, yo he alzado mi mano, volvemos a alegoría, jurando que las naciones que están alrededor de ustedes han de cargar con insulto, pero ustedes, oh montes de Israel, ¿habla de cualquier monte? Darán sus ramas, producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque ellos están a punto de venir. ¿Lo creemos? Sí, señora. Porque yo estoy a favor de ustedes, me volveré a ustedes y serán cultivados y sembrados. ¿Esto a qué le suena? Al Salmo capítulo 1, ¿cierto? Multiplicaré sobre ustedes hombres, a toda casa de Israel y a toda ella. Las ciudades serán habitadas y sus ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré sobre ustedes a hombres y animales, se multiplicarán y fructificarán. Lo hará habitar como solían en el pasado,
los haré mejores. Mire qué belleza, ¿usted está entendiendo esta profecía? Amén. Los haré mejores que a los comienzos y sabrán que yo soy Yahweh. ¿Esto es para nosotros? Yo lo creo. Así es. Sí, Señor. Si le hago una pregunta aquí a alguno de los que han nacido de la casa de Israel, hijos biológicos, si Estelita me pudiera decir, por ejemplo, que tuvo su generación aquí biológica del pueblo de Israel, ¿son mejor que tú? Claro. ¿Cierto? Total. Ahí se cumple la profecía. Porque sus hijos nacieron en un verdadero remanente, guiado por siervos verdaderos, que han fructificado, que han sido cultivados en la Torá y han dado fruto en la Torá. Eso es un privilegio. O sea que imagínense cómo van a ser los nietos. Muchísimo. Si ellos son mejores, los nietos la superan. Amén. ¿Sí o no? Eso lo hace. Porque tu simiente está siendo consagrada y limpiada y purificada. Entonces imaginémonos a futuro hasta ahí. A cada genética de esta casa, a la esposa de Kevin, a sus hijos, a cada uno, ¿cierto? O sea, que la multiplicación de aquí, de estas ramas, ¿es buena o es mala? Bueno, excelente. Es buena. Porque es un fruto digno de alimentar a la nación de la tierra. Por eso nosotros nos debemos regocijar en cada matrimonio, en cada niño del vientre, porque viene una simiente bendita, y en cada rama que se va a injertar, que son las personas que están afuera, que vamos a injertar ahorita. Amén. Porque aún esos niños, el Padre me ha ministrado mucho sobre esos niños, ellos van a ser redimidos por causa de esta casa, hermanos. Y le vamos a evitar juicio. Eso es lo que me ha hablado mi padre de los niños afuera que vamos a ir a redimir. Por eso debemos amar ganar niños. Entonces, sobre esta profecía es para este tiempo. Se cumplió en el exilio de Babilonia, pero se va a volver a cumplir y se lo voy a decir por qué. Cuando dice que temblarán los montes, se moverán, significa todos los que son, por eso aquí habla el Padre de personas, montes son personas, ¿sí? No son lugares físicos, sino son personas que han estado en lugares y el Padre las va a mover. ¿Para qué? Miren lo que dice el Pasú: mi misericordia y mi pacto de Shalom se quebrantará, dijo el que tiene misericordia de ti. De las personas que son como montes, que el Eterno las va a mover para cumplir su profecía en los últimos tiempos. Ahora el 11 dice, pobrecita. ¿Usted qué cree que el pastor cristiano le estaría diciendo a usted? Pobrecita, todo el desierto que has pasado, mujer, varón, ¿cierto? Pobrecitos. Con tempestad sin consuelo, he aquí yo cimentaré, esta es para mí la profecía más poderosa. Yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros los fundaré, tus ventanas con piedras preciosas y tus puertas con piedras de carbunclo y toda la muralla de piedras preciosas. Vamos a entender todo esto. Esto tiene mucho que ver con la profecía de Apocalipsis capítulo 21, que después la vamos a estudiar. Pero si usted entiende Isaías 54, entiende Apocalipsis 21. Por eso la profecía cíclica, porque muchos dicen, leen la final, pero como dice mi Robert, no inician el inicio de la historia y por eso no la entienden. Toda profecía de Apocalipsis va conectada con una carta anterior. Y esta es la conexión para Apocalipsis capítulo 21. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando dice, el 13, todos tus hijos serán enseñados por Yahweh y multiplicará la shalom de tus hijos. Habla de dobles hijos, ¿cierto? Entonces vamos a entender. ¿Por qué habla de los cimientos que hará zafiros? ¿Por qué? Porque específicamente la palabra zafiro, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho con Éxodo 4:10. Léelo, Juan Carlos, por favor. ¿Qué significa esto? Que el Padre va a volver a levantar un sacerdocio verdadero que había usurpado y contaminado
por causa de las religiones. Léelo, por favor. Entonces dijo Moshe a Yahweh: ay, Adón mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la Éxodo 4:10. Sí, sí, sí. Espérate si, no sé si más adelante, cuando habla de que el sacerdocio iba a levantar en el efod, espérame un momentico, de pronto, más adelante. Sí, pero creo que anoté mal la cita. Bueno, dice, para que alguno me lo ayude, que sobre el pectoral del sumo sacerdote, ¿cierto? Sus vestiduras, ¿sí? Las vestiduras que harán son estas: Eso, el pectoral, el gracias. efod, el manto, la túnica bordada, la mintra y el cinturón. Eso. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón su hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Gracias. ¿Cuál es? 28. 28:4. Ahora sí. Las vestiduras. Cuando le está hablando que aquí volveré a levantar sobre zafiros y lo fundaré, quiere decir que él va a restaurar el inicio del sacerdocio que habla Éxodo y Levítico. Los primeros simientes van a volver a revivirse en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra zafiro significa en hebreo zafir, que significa piedra preciosa, piedras de fuego. También significa permanente, pureza y santidad. ¿Y qué tenía el sumo sacerdote en las vestiduras? Pureza y santidad. Y dentro del efod estaban las 12 piedras, que aquí me habla de cuáles piedras. Porque cuando dice puertas de piedras de carbunclo y toda la muralla de piedras preciosas, se está refiriendo a las 12 tribus de Israel. Ahora sí, Apocalipsis 19:21. Ahora sí entendemos la expresión cimientos de zafiros, o sea, voy a volver a fundir un sacerdocio santo y nuevo. 19:21 Apocalipsis. Sí, no, 21:19. Dice así. 19 y 20. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeraldas, el quinto sardónica, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. ¿Cuántos fundamentos hablamos? 12. Ahí me habla de religiones, ahí me habla de cristianismo, adventismo, me habla de testigos de Jehová, no. O sea, 12 tribus dispersas en el mundo, que son los que se van a encargar de recoger el fundamento y afirmar el fundamento antes de la segunda venida de Yeshua. ¿Usted se siente feliz por eso? Yo me siento privilegiada, muy privilegiada, porque aunque somos una manada pequeña, estamos obedeciendo a este mandamiento. Vamos a levantar los fundamentos, los cimientos santos en los lugares perdidos. Claro, estos varones de Yahweh, los jóvenes y los varones, van a ser los encargados de levantar esos zafiros, hermano. Qué peso y qué responsabilidad, varones. Porque la cabeza no somos nosotras. ¿Quién es la cabeza? El sacerdote. O sea que ellos cuáles son las vestiduras que tienen que tener puras y santas para levantar un ministerio con buenos cimientos. O sea que lo que se va a hacer, hermanos, es poderosísimo. Y entonces, ¿qué significa también zafiro? Representa realeza, misericordia, gloria y majestad, pero también representa la piedra principal del sumo sacerdote como piedra de juicio. En 1 Corintios 3, del 11 al 15, vamos a leerlo. Sí, señor, 3, del 11 al 15. Leámoslo pues. ¿Ya lo tienen ahí en su escritura? Mire, mire esto tan importante. Leámoslo. 1 Corintios 3, 11 Al 15. al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Mesías.
Y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, lino, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues, por el fuego será revelada. Y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Miren esto, hermanos. Lo tremendo de todo esto, y con las cabezas que salen en cada lugar, van a ser pasadas por el fuego, para si son aptos o no son aptos. Nosotros fuimos pasados por el fuego, y muchas veces, para saber si éramos llamados por Yahweh o no. O sea, el llamado, hermano, para que sea apto, tiene que pasar por fuego. Y si ellos aguantan esto, son dignos de ser llamados sus hijos. Si no, no. Porque lo vamos a entender cuando leamos Apocalipsis. Eso quebrantaba mucho porque he venido estudiando lento pero seguro. Hay que estudiar todo estudio. Cuando habla en Apocalipsis que hay unas perlas preciosas en la entrada de las puertas, ¿cierto? Dice unas perlas. ¿Usted sabe qué significan las perlas? Cada siervo en la tierra que pagó un precio para ser digno de llamado perla. Entonces, cuando el padre le da una perla a un siervo, es porque dice: fuiste digno y eres digno de estar en ese lugar, en un lugar alto, en la nueva Jerusalén que va a descender. Entonces, hermano, por eso las coronas y cada cosa de la escritura significa algo específico. Y aquí dice que según si es paja, madera o hojarasca. ¿Usted qué cree que un siervo que, digamos, ahorita se abre las obras, pero al año nos diga: ¿sabe qué? Esto me quedó grande, déselo a otro, mis siervos, hojarasca? A los 3 años que nos diga: muy duro, madera. ¿Saben cuándo saben que son aptos? Después de 7 años. Sabrán si son para esto o no. O sea, usted ahorita se va y los que se van de cabeza dicen: no, ya soy siervo. Después de 7 años sabremos si son para esto o no son aptos. Porque a veces uno cree que estar aquí es muy sencillo, porque usted no lleva el peso de un pueblo, ¿o sí? El proceso no lo lleva usted, el proceso lo llevamos nosotros, por ustedes. Pero ya estamos hablando de madera a los 7. A los 7 años sí pasó. A los 15 podemos hablar de plata más o menos. O sea, y por ahí oro a los 30 años de ministerio. ¿Sabe usted cuánto lleva? O sea, ni siquiera es hojarasca. Cuando usted se vaya y pase 7 años de formación afuera y de fruto, ¿usted es qué? Madera. ¿Y a los 14 es qué? ¿Y a los 30? Ah, bueno, gracias. Para cuando usted esté afuera ya en el proceso: Padre, esta prédica era para mí, pero yo no quiero ser hojarasca. Yo quiero ser oro, Padre, hasta el final. O sea que a nosotros nos quedan 10 años para ser oro. Y sí sabe cómo es ese proceso, ¿no? Porque muchas veces, por eso hay ministerios que nunca fueron nada, hermano, solo hojarasca. Por eso el verdadero fundamento tiene que ser pasado por el fuego. Aquí encontramos unas piedras. ¿Y en dónde están las 12 piedras? En el efod. ¿Qué significan esas piedras? Personas fieles, guardando su Torah y su verdad. Cuando dice en el versículo 12, ¿cierto? Dice: haré tus almenas de rubíes. Aquí dice tus ventanas, ¿cierto? De puertas de berilio y todo el muro alrededor de piedras preciosas.
y tus hijos serán multiplicados, discípulos, mira esta expresión, o talmidim de Yahweh, y grande será la fidelidad de tus hijos. ¿Cuántos soñamos con eso? Serán establecidos mediante la justicia, serán sadik, estarán a salvo de la opresión y no temerá de la ruina. Esto acerca. Esto nos enseña, miren lo que tremendo, que el verdadero pueblo fundamentado en la primera venida, ¿cuál fue el primer fundamento? Yeshua. ¿Y cuántos hombres formó? 12. ¿Por qué cree que formaron 12? ¿Por una estrategia? No, Señor. Como la carismática que dice que tiene que tener sus 12 y sus 144, o las asambleas de Dios y todas esas religiones. No, porque estaba diciendo algo muy claro, que las 12 tribus de Israel iban a ser restauradas en los últimos tiempos. Y 12 tiene que ver con la letra Lamed, que significa bastón, vara, talmidim, integridad. ¿Qué significa? Bastón, vara, talmidim, integridad. 12 significa autoridad, nación, lugar de sacrificio. ¿Por qué? Porque en los 12 pilares era donde hacía lugar de sacrificio. ¿Por qué habla de dos cosas muy importantes? Puertas de carbunclo o berilo, ¿cierto? Ahí dice de dos cosas. ¿Qué significa esto? La palabra berilo o carbunclo significa barak. Y barak significa resplandor. Santificar las vestiduras también significa verdad. O sea que les está diciendo, tu ministerio será revestido de verdad, de pureza y santidad. ¿Nos gozamos de eso? Amén. Claro, porque los siervos pueden abrir un lugar, pero sus fundamentos tienen que estar basados en la verdad, en la santidad y en la pureza. Si no hay eso, no hay absolutamente nada. Cuando dice tus hijos serán enseñados y por Yahweh, tremendo, es que esto es, y se multiplicará la shalom de tus hijos. ¿Qué significa? La expresión tus hijos ven Elohim, que significa almas puras injertados por medios de Yeshua que obedecerán la Torah. ¿Sí lo entendió? ¿Lo escribió? O sea, cualquiera son Benei Elohim, No, Señor. almas puras injertados por el sacrificio de Yeshua que van a obedecer la Torah. Esos sí son Benei Elohim. Antes no son. Y esto donde lo encontramos cuando le dijo el profeta a nuestro amado Yeshua, Isaías 42:1. Este es mi siervo, Benei Elohim, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito, sobre él puesto mi rúa. Él enseñará el verdadero camino a las naciones. O sea que Judá en este momento es hijo porque rechaza al Benei Elohim. Mientras que Judá no acepta el Benei Elohim de Yahweh, no es hijo todavía. Porque dice mi siervo, en cual yo escogí, en cual me deleito, sobre él puse mi rúa y enseñará el camino a las. Cuando dice Juan 14, ¿qué dice? Te lo dice, dice. A ver. Total en general, como, ¿qué dice? No, pero la expresión más importante, ¿él es el qué? El camino, 14:6. La verdad y la vida. ¿Nadie? El Padre, Ok. Él es el Derek, ¿cierto? Derek, camino. Emet, verdad, ¿cierto? Y la vida. Haik. Haik, ¿cierto? Derek, Emet, Haik, ¿cierto? La vida. Entonces nadie irá sin él a Yahweh. O sea, ¿Judá tiene vida en este momento? Les hago una pregunta. Porque no han reconocido a Benei Elohim. Ajá. Entonces aquí habla algo muy hermoso, la expresión y la shalom de ellos, porque les está diciendo, y la paz será multiplicada a los Benei de Israel. ¿Hablamos de una paz física o una paz espiritual? ¿Saben por qué?
Porque al pueblo volver a la identidad, el pueblo volver a la verdad, sale de la opresión de la religión. ¿El sistema religioso es opresor? Claro. Hablábamos en estos días anteriores, cuando uno estuvo en ese sistema, que yo estuve 5 años, allá no era por amor que se ganaban las almas, era por obligación. Si uno no ganaba mensual unas 11 almas, era una vaciada completa. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que en los últimos tiempos, cuando en esos lugares les enseñan que tiene que ser un encuentro, que pagar 200, no sé cuántos, 500,000 pesos, que si usted no va a un encuentro, no cambia, no conoce a Yeshua, como en otros lugares, la multiplicación, las pirámides, que tiene que tener 50, 100 células la persona, que es como, eso es así. Tiene que tener cuánta gente para poder usted ser útil. Los encuentros, las pirámides, sí, todas las estrategias que el hombre se ha inventado, lo que está escrita en la escritura. Porque dígame usted la Biblia donde habla de un encuentro. Del que me diga, le doy ahorita 100,000 pesos. Si alguno dice que la Biblia habla de encuentros o habla de la multiplicación de 12 en 12 para tener 144,000, el padre Yeshua le dijo a Pedro, a Kefa, usted tiene que tener 12, ¿sí? ¿En la Biblia dice eso? No. Tiene que llevar a los de Samaria a un encuentro para que sean salvos, ¿dice eso? Entonces, ¿quién se inventó todo eso? El sistema. Entonces, de verdad que uno vivía así, enfermo, porque uno tenía que poner plata en su bolsillo para pagar encuentros a la gente para que se convirtiera. Teníamos que vender empanadas, de todo lo que fuera, para cumplir una meta no puesta por Dios sino por los hombres. Este mes usted me trae 15 personas como sea y las convierte. Dígame cómo usted hace eso. Eso es opresión, hermano. La gente, yo no ni dormía, hermano. Eso es una realidad. Y si usted no cumplía, le decían que era un inútil y no servía para nada. Así nos decían en la congregación. Usted no sirve para nada, usted es un inútil, váyase de acá. Entonces, hermano, hay lugares que es peor que una empresa. Es una esclavitud. Usted póngase a ganar 11 personas mensuales a ver cómo le va. Y tráelas aquí, nuevas. Que yo le diga a Sebastián, a partir de hoy, hermano, usted me trae 11 nuevos. Cada chaval. No sé cómo va a ser, me los trae. ¿Usted qué siente? Pero como no hemos vivido esa opresión, ese sistema, y si tú me llegas el sábado y no me traes sino 2 y le digo, usted es un inútil, no trae nada, no sirve para nada, ¿tú cómo te sientes en un lugar así? Pero muchos están bajo ese pastoreo así, hermano. Lo soportan. Entonces, en las religiones, ahora si usted va a otras, tiene que ir todos los días a culto. Y usted se queja por venir cada 8 días. Y le hace duro. Y allá tiene que ir todos los días. Hay un lugar en Colombia que todos los días los adoradores tienen que ir a interceder a las 5 de la mañana, congregarse todos los días. Entonces, hermano, hay lugares que la gente no tiene derecho a vivir, vive solo para la religión. Si usted mira a los testigos de Alibaba repartiendo folletos más de 8 horas en una esquina, parados con lluvia, con sol, con lo que sea, ¿o no? Y usted se queja por ir a evangelizar una vez al mes. Ahí tiene, la religión hay una que, hermano, es terrible. Si vamos a hablar del Islam, que se tienen que inmolar para que sean salvos y sean dignos de la salvación. Entonces, pero ¿cuántos locos no les gusta eso? La esclavitud. Entonces, cuando habla aquí, te daré paces, te voy a sacar del sistema, y si tú estás en un lugar así, te lo digo que es una libertad cuando uno entiende que todo eso son esquemas de hombres, pirámides de hombres que traen más opresión, ¿o no? Es como que el que trabaja en ventas, el que no vende, chao. ¿Sí es así? Los vendedores. Igual son las congregaciones. Si usted no trae 50 en el mes, no sirve hasta luego. ¿Usted le gustaría un pastor así?
Bueno. Entonces, es donde nos damos cuenta que cuando estamos en la verdad, hay libertad, hay shalom y todo se hace. ¿Por qué? No por carga, ni por números, ni por multiplicación. Esa es la verdadera multiplicación. Pero si estudiamos el cristianismo, este texto que le dice, hermano, usted que tiene liderazgo, si no gana 12, 24, este año vamos a ganar, nosotros nos colocaron una meta, 2.000, el grupo de ustedes 2.000 en el año. Ahí se abren los ojos, ¿cierto? Ay, sí, ush. Y tras derecho lo pasaban a usted enfrente, premio Nobel, y le hacían unas cosas y le decía, el grupo tal, 2.500 personas, un aplauso. Igual que una empresa. Tenía estándares, nosotros teníamos estándares anuales. ¿Usted cuántos estándares tiene aquí? Eso es opresión, hermano. Entonces démonos cuenta que el sistema religioso se ha traído carga y mucha. Ahora que sacan encuentros cada rato y la gente saque su bolsillo para pagar los encuentros de los demás, en ese tiempo valía un encuentro 60.000, te estoy hablando de hace 24 años, ¿cuánto es en este momento en la actualidad? Ahorita son 400.000 pesos y la pobre gente ni come mercado por pagar un encuentro a alguien para llevarlo a las malas. ¿Eso no es opresión? ¿Usted cuánto paga para llevar un alma? Ah, bueno, entonces ¿por qué no la trae? Y está en la verdad y no ganan almas. ¿Sí ven que a veces somos incoherentes? Tenemos toda la libertad para hacer el trabajo de mi Padre y a veces no hacemos la voluntad de mi Padre. Porque no estamos bajo un sistema de ¿qué? De opresión. Entonces démonos cuenta cómo somos a veces desagradecidos. 14. Para que entendamos cada texto. Con justicia serás adornada, estarás en fuera de la opresión. Ahora se entiende de qué opresión estamos hablando. Porque no temerás y el temor, porque no se acercará a ti. Ahora aquí cuando alguien es resentido saca este texto y oran en vez de eso, reprenden y dicen, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y hay del que use mi manto porque se muere. ¿No has escuchado esos apostolocos? El que contra ti conspirare de ti caerá. Yo después de un apostoloco he escuchado eso. Dice el que me toque mi manto y lo verá que se va a morir. He aquí, yo hice al herrero y sopla las ascuas del fuego, y que saca al herrero de su propia obra. Y yo he creado el destructor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dice Yud-Hei Vahim. Vamos a entender esto. Es hermoso, hermano, porque cuando ya uno verdaderamente es maduro en el reino, uno no le tiene temor a ningún pastor cristiano que venga a orar en contra de nosotros, porque eso sí, llega el pueblo de Israel y todas las iglesias se unen y vamos a hacer vigilia y vamos a sacar a esos judíos. Claro, los vamos a acabar. Esos judíos se van porque se van de Sogamoso, de Paipa, de donde nos vamos. Sí, claro. ¿Usted qué cree que en las iglesias los pastores no se reúnen a orar contra el pueblo del Padre? Dios mío, no saben en qué se están metiendo. Y vamos a orar porque sacamos esa secta y aquí. Y miren lo que le dice el Padre con amor y cariño. Si usted está en ese lugar, miren lo que le viene. Con la palabra se lo digo, ¿no? No con orgullo. Lea Génesis 12, 2, 3. Haré de ti una nación grande. Somos una nación grande, claro, a nivel del mundo, hermano. Porque somos varios Benen Elohim. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. O sea, nosotros somos bendición o una secta. Somos bendición porque somos Benen Elohim. Bendeciré a los que te bendigan con amor y cariño. Le digo, si su pastor le ha enseñado eso, vea, se está metiendo en juicio. Y dice, y degradaré al que te maldiga, dice en esta expresión. ¿En el tuyo qué dice? Aquí dice, y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias en ti serán benditos por medio de ti. O sea que el que haga vigilia contra el pueblo de Israel, ¿cómo le va, hermano?
y oraciones y injurias y calumnias y chismes. Mis hermanos se están metiendo con el mismo padre de nosotros, porque nuestro padre no es el padre de ellos. Ok, porque nosotros somos injertados por medio de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí lo creemos? Entonces, hermano, usted no le tenga temor al pastor que empieza a hablar en contra suya, o al brujo, al hechicero. Ahí sí cabe esta palabra. ¿Tienes el texto, Moroy? Leámoslo, por favor, y ahorita le leo una promesa para que se apropie de esta promesa antes de irse a la tierra. Números, ¿qué, amor lindo? 23. Hasta nos pone en rollo y todo, pero ahí el Padre nos guarda, ¿sí? En cada chaval. 23. ¿Qué dice? Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación. Subrayelo con amarillo. Contra Israel. Números 23. Como ahora se ha dicho Jacob y Israel. Ok. Lo que ha hecho Yahweh. Ahí dice contra el cristianismo o contra los testigos de Jehová. No, contra el verdadero remanente de qué? De Israel. Dicen no hay agorero ni adivinación contra Israel. Por eso no dicen contra el cristianismo, contra el catolicismo, contra los testigos de Jehová, sino contra su pueblo. Como ahora ha dicho el Jacob de Israel lo que había dicho Elohim. O sea que el que se levante contra nosotros, ¿contra quién se está levantando? Entonces, si hacen calumnia, chismes y le quieren hacer a usted la vida imposible, de los que van a entrar a nuevos trabajos, los que van a estar en nuevos lugares, ¿de qué tienen que temer? Aún de sus pastores. Ellos van a decir cualquier cantidad de cosas. Aún van a hacer, se van a reunir y ellos van a empezar a sentir pasos de gigante. Venga, le digo, ¿por qué cuando se abre una iglesia cristiana los pastores no se unen a orar? Porque son la misma cosa. Pero llega el pueblo de Israel y empiezan, no, allá eso se levantó una secta y allá vamos a acabar con ese lugar y allá hay una vaina que eso no. Y mire lo que dice el Salmo 121, dice: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No daré tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí, no adormecerá ni dormirá el que guarda ¿a quién? ¿A los cristianos? No, a Israel. Yahweh es tu redentor. Yahweh, la sombra de la mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. ¿Nos va a guardar de todo mal en esos lugares? Guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida, ¿lo crees? Cuando salgas con el trasteo, ¿qué te está diciendo el Padre? ¿Y usted qué va a decir? Este texto lo va a profetizar cuando se trastee. Tu salida y tu entrada desde ahora y para hermano. ¿Quiere más confirmaciones o señales del cielo o que caiga? Ahora cuando dice yo quien creo el herrero, ¿cierto? Y sopla los carbones en fuego y produce las herramientas para su trabajo, también yo he creado el instrumento de destrucción. Este texto, hermano, ¿qué significa? ¿Para qué eran los herreros en el pueblo de Israel? Para hacer las armas, ¿cierto? Y para cuidar al pueblo de Israel. Pero en este tiempo, como no es literal, quiere decir que en cada ministerio Dios va a levantar herreros espirituales para tener armas espirituales para proteger a su pueblo. Eso significa eso. O sea, quiere decir que el Espíritu de Dios va a dotar en cada lugar personas intercesoras, personas con la presencia de Yahweh para cubrir las cabezas. Esos son los herreros espirituales. ¿Sí? ¿Por qué un ministerio sin herreros se puede tener? No, hermanos, se necesita gente de unción, gente de intercesión, gente que ame esa tierra donde se van a ir, hermano. Dios tiene que poner el amor por personas para que oren por sus siervos, por los nuevos siervos que Dios va a formar, para que el Padre los respalde, para que el Padre los haga fuertes,
Porque la guerra que ellos van a tener, hermano, es dura. Porque ellos hasta ahora van a ser formados. Entonces necesitan herreros a su alrededor. Entonces cuando la palabra me habla de arma, en el hebreo es keli. Miren lo hermoso de esa arma de ese herrero. La palabra keli significa preparado para todo ataque en la mente. O sea, eso significa ese herrero. Personas fuertes espiritual y mentalmente para cubrir. ¿Cubrirlos de qué? De las calumnias, de las oraciones de otros lugares, de otras personas que se levantan con leshon hara, con veneno, juzgamientos y malas intenciones. Entonces ahí dice, ninguna arma forjada es porque no viene del Padre, se levantará contra ti. Por eso, si algo, hermano, con el respeto de los pastores que se merecen a nivel del mundo, a nosotros con mi esposo tenemos claro, no nos interesa lo que ellos digan, nos interesa lo que diga mi Padre de nosotros, porque nosotros no nacimos para liarnos ni tener satisfecho a los humanos, nacimos para hacer lo que mi Padre dice en la Escritura. Y a donde estemos, con orgullo y con honor, orgullo bueno, ¿no? Orgullo y honor, tenemos que demostrar que somos Benei Elohim. Que nosotros tal vez tenemos el punto en blanco o el punto en negro como mi camisa hoy. Pero un punto que verdaderamente valga la pena, hermano. Porque Benei Elohim ya no hay y faltan muchos Benei Elohim. Entonces usted con honor, ¿cómo usted va a hacer mostrar que es Benei Elohim? Diciendo la verdad, mostrando la verdad con su fruto y demostrando que es el verdadero remanente de la casa de Israel. ¿Tenemos que escondernos o tenemos que salir? Tenemos que salir, hermano, a representar a nuestro rey, a representar lo que somos y a sacar a muchos de ese opresor, de ese sistema religioso que tanto dolor ha causado, que tanto daño ha causado a nivel del mundo. Por eso es un privilegio el irse. Alguien me hacía una pregunta esta semana: ¿qué sientes tú para irte? Yo, pues una alegría, porque es que yo aquí ya cumplí mi misión con mi amado y sacamos Benei de Elohim. ¿Eso no es un privilegio? Claro. Hermano, yo no tengo nada que llorarme. Lo contrario, me voy porque me voy a ir a hacer con mi amado otros Benei Elohim para enviarlos a las naciones después. Entonces, de nada me tengo que pegar aquí. ¿Qué me pega? Nada. Ya se fue mi pueblo, se va, pues no tengo nada que hacer. Pues soy más que bendecida por cumplirle a mi Padre lo que Él me envió a Soacha a los 26 años. Me voy a dar casi 44, muy bendecido, con mi amado. ¿Es un gozo? Claro, hermano. Entonces usted tiene que sentirse victoriosa, victorioso, que Yahweh lo llamó, pudo haber llamado a otro, ¿o no? Lo trajo aquí a una tierra que no dan un peso por este lugar, pero que hoy en día vemos como el Padre de lo vil, de lo menospreciado, llamó para avergonzar la sabiduría de los necios afuera. Esa es la profecía de Isaías 54. Que Benei, nuestro amado Yahweh, te bendiga donde quiera que estés, y si estás bajo un sistema opresor, que Yahweh te saque pronto y tenga misericordia de ti. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Mi nombre es el Roe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando, y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas.
y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, Fontibón, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia, anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno traiga libertad a través de la Escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. ¡Shalom!